los videos y toda la publicidad que se lleva a cabo son personalizados por parte de los clientes y en algunos casos la gestión de este equipo o en la mayoría de las veces la gestión de los equipos es remota. Entonces, esas son como las características principales para las pantallas de publicidad. Las pantallas de renta, tanto en interior como en exterior, bueno, son pantallas que se utilizan para conciertos generalmente, presentaciones. Aquí en México se han utilizado para lo que es el gobierno, tanto federal como estatal, presentaciones de libro, televisiones. Y las características principales de estas pantallas, bueno, que tienen una resolución más alta que una de publicidad exterior. Otra de las características es que tienen varias fuentes de video, para lo cual ya su sistema o su hardware cambia mucho en cuanto a una de publicidad. También en estos equipos se requiere una estabilidad más profesional debido a toda la cantidad de equipos que se encuentran conectados y bueno, también la rapidez con la que trabajan estos equipos. ¿Okay? Las pantallas en el ámbito deportivo, existen generalmente estos dos divisiones principales, que pueden ser en las vallas de los campos de fútbol, baloncesto o en otros estadios, y también en el centro de los centros de espectáculos se tiende a tener estas pantallas de tipo embudo, o son como de 4 caras, para que se pueda ver en todas las partes del estadio donde se colocan. Generalmente las de tipo embudo, bueno, van en lugares cerrados. Si alguien ha visto también los partidos de la NFL, también tienen pantallas de gran formato que están en los costados de los estadios. Pero los principales usos son generalmente, al menos en México, es en las vallas para la publicidad. Esto es debido a que la distancia entre el lugar donde se transmite la publicidad hasta donde está la pantalla suelen ser relativamente muy distanciados, tienen mucha distancia, más de 100 metros, por lo cual se utilizan transmisores de fibra óptica para poder hacer llegar la señal a las pantallas que tenemos en la parte de abajo. ¿Okay? También tienen unas características especiales, soportan un golpe fuerte, por ejemplo, de un balón de fútbol, suelen soportar este tipo de golpes. No los hace inmune a los golpes porque vamos a ver desde qué distancia se le da el golpe, pero suelen aguantar mucho más que otras pantallas. Entonces, estas son como las características principales que tenemos para las pantallas de publicidad en estadios de fútbol. ¿Ok? Otro uso que se le da a las pantallas es en las salas de control. Aquí en México hemos instalado varias pantallas para los centros de la policía y bueno, se les está dando mucho auge debido a que México, bueno, no es uno de los países más seguros, pero tiene este tipo de centros de control en los cuales hemos instalado ya varias pantallas. La característica principal, bueno, tienen dos principales. Son unas pantallas de una resolución ya muy grande, generalmente suelen ser de un pitch 1.5, 2.5, y si son de 2.5, bueno, tienden a tener un tamaño relativamente grande, 20 metros por 8 metros. En 2.5, bueno, ya estamos hablando de pantallas de más de 8K en su resolución. Pero para que estas pantallas puedan funcionar, bueno, ya se necesitan equipos especiales como splitters, que puedan manejar una gran cantidad de señales al mismo tiempo y que éstas sean de modo versátil para entrar y salir con las señales que se requieren en ese momento. Más adelante veremos unos cuantos diagramas de cómo se conectan este tipo de pantallas. Estas serían las salas de control. ¿Cómo se conectan las pantallas? Una pantalla monopolo, como algunos de ustedes ya sabrán y utilizarán en este momento, bueno, es un sistema sincrónico. ¿Qué quiere decir un sistema sincrónico?
quiere decir que necesita de una PC para estar enviando el contenido a esa pantalla en tiempo real. No importa si a la PC se le cargó toda la gama de publicidad en la memoria y esta solamente es el programa para que se esté pasando cada cierto tiempo o automáticamente toda la publicidad que se le haya cargado a la pantalla. Pero la característica principal del sistema sincrónico es que necesita una PC para poder manejar el contenido a la pantalla en ese momento. ¿Ok? Entonces estamos hablando de una PC, en este caso en la diapositiva, bueno, tenemos una caja de control MSTRL 300 de Novastar, la cual cuenta con dos salidas, dos puertos Ethernet hacia la pantalla. La entrada de video para este tipo de controladoras solamente viene en DVI. ¿Okay? Tiene otras entradas en las cuales se pueden conectar algunos sensores de luminosidad para poder controlar la pantalla de acuerdo al sensor que se esté manejando. Pero la principal característica de esta controladora tiene dos puertos de salida, maneja 1.3 millones de píxeles. ¿Okay? Cualquier duda, cualquier comentario, por favor háganmelo saber ahí en el escrito para que lo podamos ir resolviendo. El siguiente, ¿cómo se maneja un sistema de control en este tipo? Es decir, tendríamos el diagrama, tendríamos la pantalla del lado derecho, la controladora y algún player conectado a internet, al cual les comentaba puede ser incluso una PC, al cual vía remota se le están cargando todos los contenidos. La pantalla en sí funciona desde la PC que está conectada a la controladora, no desde la PC que está conectada vía remota. Entonces, eso hay que tenerlo bien en cuenta. Puedes cargar el contenido y dejarla hacer un control programado para que siga reproduciendo. Este es un sistema sincrónico. Lo que ustedes ven en la diapositiva es una caja de control que ya está descontinuada. Más adelante veremos cuál es la caja que está en actual uso, pero el sistema prácticamente es el mismo. El sistema es el mismo, pero cambió la interfaz de uso y cambió el hardware. Pero aquí vemos como a grandes rasgos, tendríamos una PC, la cual para ese sistema funge como para configurar la pantalla en ese momento. Esa controladora tenía una ranura de memoria en la parte frontal, en la cual ustedes cargaban el contenido y simplemente se dejaba funcionando ya. Ya después de que se configuraba la pantalla, se dejaba funcionando solamente la caja de control, que corresponde a una Pivox 100, o hay otro modelo que es la PSD 100, y solamente tiene un puerto de salida. ¿Ok? Entonces, ¿por qué solamente un puerto? Precisamente porque las pantallas de publicidad exterior, como lo vimos al principio, son de una baja resolución, a pesar de ser de un gran tamaño, tienden a ser de una baja resolución. ¿Ok? Entonces, esa era una controladora ideal para ese tipo de pantallas en ese momento. Ahora recordemos que las pantallas tienden a ser grandes y de una resolución un poco más alta. Entonces, es por eso que también las empresas ya cambiaron todos esos formatos, tanto del hardware como de la interfaz de uso. El sistema prácticamente era el mismo, solamente omitiendo la PC en la conexión de la controladora, pero sí necesitaba tener una conexión a internet para que se pudiera hacer la carga de contenido a la controladora. Es decir, guardabas el contenido en la tarjeta multimedia y de ahí continuaba la reproducción. Entonces, el sistema tendía a ser el mismo, pero omitiendo la PC en el sitio. Una pantalla de dimensiones mucho más grandes, como lo vemos en este diagrama, bueno, ya es una pantalla por lo menos de 1920 por 1080. ¿Okay? Lo que estamos viendo en el diagrama de conexión es una controladora 600 que ven del lado izquierdo, donde dice control 1,
y la control 2 es la redundancia de ese control 1. En el control 1 es una controladora MSTRL 660, la cual tiene 4 puertos de salida y está conectada en la parte de abajo a un videoprocesador. Generalmente en este tipo de pantallas se conectan a un procesador 550 de la marca Magnimash, pero el contenido viene desde una computadora, pasa a través del videoprocesador y de ahí se ajusta a la pantalla. ¿Por qué necesitamos un videoprocesador? Precisamente porque tal vez necesitemos conectar una PC adicional, un reproductor de video o una cámara. ¿Ok? Entonces, aquí ya estamos hablando de unas pantallas con un contenido Full HD. Esto puede ser tanto para publicidad como para renta, en ambos formatos, siempre y cuando no sobrepase ese Full HD. ¿Ok? Sigamos a la siguiente. Este es el diagrama de conexión que sería, pero por la parte de atrás. Tendríamos la misma pantalla en la misma resolución, pero viendo un poco cómo se conectan los puertos. Y del lado derecho ven la controladora, pero en la redundancia. ¿A qué se refiere con la redundancia? La redundancia hace que si alguno de los cables de conexión corta dentro de la pantalla llega a fallar, estamos hablando de los cables que transmiten los datos, el video, que suelen ser los Ethernet en las pantallas. Si alguno de esos cables llega a fallar, el cable que viene desde la controladora 2 envía la señal en sentido inverso, por lo cual no hay un corte en la señal. Se maneja, se controla esa parte y evita que una parte de la pantalla se vaya a negros, como que se vea cortada la imagen. Entonces, poniendo dos controladoras, evitas que esa parte deje de funcionar y siga transmitiendo. Donde sí ya tendríamos que poner mucho cuidado es acaso si en una pantalla existen dos fallas de un corte de señal, entonces sí ya tendríamos una parte en negro que se estaría viendo en la pantalla. Ok, entonces igual viene desde un videoprocesador. El videoprocesador que vemos aquí tiene dos puertos de salida en DVI, lo cual uno va para el principal y el otro va para la de redundancia o el esclavo. Pasemos a la que sigue. Aquí tenemos una pantalla, ya es una resolución 4K por 1K. Ya tenemos un videoprocesador de una gama un poco más alta, que puede ser un 580 o un 750, que puede controlar este tipo de resoluciones sin problema. En la parte de arriba ya tenemos dos controladoras 660, las cuales son necesarias para poder manejar este tipo de resolución 4K. Las del lado derecho, como ustedes pueden ver en el recuadro, son controladoras de redundancia. Es el mismo sistema que vimos en el anterior, pero llevándolo a una resolución un poco más alta. Entonces, para hacer una pantalla completa en una resolución de 4K por 1K, necesitamos por lo menos dos controladoras 660, cada una manejando una resolución de 1920 por 1080 y en suma tendríamos un total de 3840 con una altura de 1080, pero conectadas ya a un videoprocesador que puede manejar esa resolución de salida. No todos los procesadores que tienen, que ustedes pueden adquirir con nosotros o directamente con las marcas, no todos los procesadores pueden recibir este tipo de resoluciones. Tienen que especificar su proyecto para que el vendedor les haga la recomendación más acertada posible para que su proyecto pueda funcionar sin problema. No, les repito, no todos los procesadores manejan todas las resoluciones, aunque tengan la mayoría de las entradas digitales. En este caso, con el caso anterior que tenemos en la parte de abajo, es un controlador 550 de la marca Magnimash y en el caso derecho tenemos un 583. ¿Ok?
la 660 con la 600. Tienen la misma función, pero tienen funciones adicionales. La 660 tiene unas funciones adicionales con la 600. Recuerda que la 600, bueno, también tiene 4 puertos de salida, maneja los 2.3 millones de píxeles, pero la 660 tiene la peculiaridad de que puede guardar en su memoria una cierta cantidad de archivos en RCFG para que tú puedas cargar ese archivo y hacer la configuración desde la controladora. Muchas veces si tu pantalla no es muy grande, puedes configurar una pantalla desde la controladora MSTRL 660. Nada más la llamaremos 660. Entonces puedes configurar tu pantalla. Si tienes el archivo RCFG dentro de la 660, puedes configurar el archivo. Incluso si no lo tienes, moviendo la perilla y ubicando las entradas, puedes configurar también tu pantalla. No es parecido al BX4S. El BX4S es un equipo que es videoprocesador y controladora a la vez. La 660 no. La 660, si recibe una señal en DVI, bueno, pues solamente si tú configuras un puerto de salida de la 660, bueno, pues solamente verás la imagen que corresponde a la cantidad de píxeles que vas a estar mostrando. Es decir, si tú tienes una pantalla en la 660, bueno, solamente verás, digamos, si tienes 2 por 2 gabinetes de 3.9, bueno, solamente verás lo correspondiente a 256 por 256. Y bueno, entonces aquí tendríamos está mi compañero César en el chat. César Torres es un compañero de aquí de México, también les puede ayudar con algunas respuestas en lo que vamos explicando las diapositivas. Entonces aquí tenemos este tipo de conexión. Recuerden, es un 4K por un K. Entonces pasaremos a la siguiente. Aquí en esta tenemos una pantalla conectadas con los videoprocesadores 550. Los 550 aún así necesitan la controladora 660, solamente que en este diagrama no está especificada esa parte de la controladora y se refiere más a hacer un mosaico con el videoprocesador. Este videoprocesador puede abrir hasta 3840 por 1080. Una cosa, puede abrirlo, pero no tiene la capacidad de recibir la señal en 4K. Solamente recibe en un máximo de 2560 por 816. Entonces, si tú tienes una pantalla de 3840 y quieres expandirlo con una cierta cantidad de procesadores, sí lo puedes hacer, pero no tendrías una resolución nativa de 4K por 1K. Solamente expandirías esa resolución que te está llegando a la resolución de la cantidad de procesadores que tendrías conectados. Lógicamente hay que configurar también el procesador en el modo mosaico para que puedas extender la pantalla hasta la resolución que necesitas. Recuerden, este procesador no recibe en 4K. Su máxima resolución de recibo es 1920 por 1080. En este caso ya este diagrama se refiere a una controladora, a una 4K. El nombre técnico que le dan no va a estar, es una MSTRL 4K. Estas controladoras ya tienen 16 puertos de salida, por lo cual ya puedes una pantalla de 4K por 2K. Esta pantalla tienes que especificarle al momento de la configuración qué puertos vas a utilizar y cuál es el tamaño que vas a utilizar. Precisamente porque si tú no lo especificas, la controladora por default trae 8 puertos para usar y los otros siguientes 8 puertos se convierten en backup automáticamente. Entonces, estas controladoras, para poder utilizar los 16 puertos, tienes que especificarle que vas a utilizar los 16 puertos para poder hacer una configuración de una pantalla de 4K por 2K. En este diagrama de conexión que tenemos, bueno, tenemos una 4K como máster y una 4K como esclava para poder hacer la redundancia que se especifica. ¿Ok?
O también, aquí también tenemos escrito que podemos utilizar esta controladora hasta 8K por 1K, siempre y cuando no sobrepases los 8.3 millones de píxeles que puede manejar esta controladora. Esos píxeles siempre hay que tenerlos muy en cuenta, la cantidad de píxeles de tu pantalla que vayas a configurar, como del equipo que va a poder manejar esta pantalla. ¿Okay? Entonces tenemos pantallas, por ejemplo, para publicidad en monopolo que ni siquiera sobrepasarán los 350,000 píxeles porque la resolución es muy baja. Aunque sea muy grande la pantalla, la resolución va a ser muy pequeña. Este equipo que ven aquí es el que preguntaban. Este es un equipo 780 en el cual ya puedes configurar una resolución de 4K por 2K, pero este equipo que vemos aquí es un videoprocesador. En este necesitas las controladoras, las 660, para poder configurar la pantalla. Aquí solamente tienes el videoprocesador, es un 780, y tienes la capacidad de poder manejar igual los 8.3 millones de píxeles, pero a diferencia de la 4K que vimos en esta diapositiva, bueno, este 780 tiene varias entradas para la fuente de video, ya sea que en DisplayPort, en HDMI, en VGA, en DVI o SDI en HD. ¿En cuál? No, sí, en la que tiene los 4 procesadores, en esta la imagen sí se distorsiona, porque si tú quieres presentar una pantalla con estos videoprocesadores, recuerda que tú vas a extender los píxeles. No van a ser píxeles reales porque no vas a tener una buena... no tienes una fuente de video en 4K. Y aunque la tuvieras, ese procesador no tiene la capacidad para recibir 4K. Solamente recibe en HD. Estos equipos como el 4K, la MSTRL 4K, y estos ya reciben en 4K. Entonces, en estos ya puedes mandar tu resolución nativa a las pantallas en 4K. Lo que sí habría que tener en cuenta es, por ejemplo, si en estos equipos tú puedes mandar, recordemos que puedes mandar 4K por 2K, pero si tu equipo o la imagen que quieres mandar solamente es 4K por 1K, bueno, tendríamos que extender 1K hacia abajo, 1080 hacia abajo, entonces solamente tendrías que tener como extendida la parte de abajo de la imagen. Tendrías que tener estos equipos, por ejemplo, este 780 tiene la ranura para poder recibir un módulo extra en el cual tú puedes configurarlo al momento de la compra si quieres que venga con una entrada adicional en 4K para que puedas mandar 2 señales en 4K por 1K. Entonces, ya lo podrías utilizar de forma nativa en 4K por 2K. Así es como pudieras manejarlo de forma nativa. Si quieres manejar 8K por 1K, bueno, también tendrías que tener el módulo extra. Si no viene con el módulo extra, bueno, tendrías solamente, nativamente, solamente puedes usar 4K por 1K. No sé si hasta ahí estemos todos claros de cómo se puede utilizar. Ok. Dicen que el que calla otorga, entonces quiere decir que vamos bien y todo se va entendiendo. Entonces, ¿qué pasa con aquellas pantallas que requieren solamente o varias fuentes de video cuando ya no requieres solamente... por ejemplo, este 780 tiene 2 entradas HDMI, me parece que tiene 2 entradas DVI, una DisplayPort, y en el módulo extendido también viene el SDI, y en el módulo extendido puedes adicionar DisplayPort, algún HDMI 2.0 o alguno más en SDI. Entonces, estos equipos tienen de forma limitada la cantidad de fuentes a entrar. ¿Qué pasa con estos equipos? El que aparece aquí es un CL9000 de la marca igual Magnimash, pero estos equipos ya son personalizables.
este equipo ya le puedes, al momento de hacer el pedido, ¿sabes qué? Yo necesito 10 entradas, bueno, trae slots en la parte de atrás, los slots vienen en múltiplos de 4 o en múltiplos de 2 si lo quieres en 4K. Generalmente cuando son en múltiplos de 4, las entradas o son 8 o son 12. Entonces tú tienes que especificar cuántas entradas de cuáles vas a necesitar. Eso en México los hemos ocupado mucho para los centros de control, cuando requieren conectar más de 10 computadoras o 12 computadoras, 8 computadoras. En algunos casos nos piden 5 slots, pero conectan 2 computadoras solamente. Eso ya es cuestión del cliente, como quieran vender el proyecto, pero las ranuras que vienen en el equipo es personalizable. Tú puedes pedir 8 ranuras HDMI, 8 ranuras en DVI, o 2 ranuras en DisplayPort de 4K. Es decir, este equipo que ves aquí es personalizable. Pero ¿qué vemos? Tiene en la parte de atrás, al momento de la salida, tiene salidas en DVI para que se puedan conectar a las controladoras 660. Las ranuras también son personalizables, es decir, puedes generar en una ranura de la parte de la salida, vienen 4 salidas en DVI. Generalmente estos equipos, como se conecta la redundancia, porque no te puedes dar el lujo que en un centro de control tengas una falla y una parte de la pantalla se quede en negro. Entonces manejan mucho la redundancia con la 660. ¿Qué hacemos en estos casos? O bueno, ¿cómo viene configurado el equipo por default? En un slot de 4 salidas, la primera salida es un máster. La siguiente salida es una copia de la salida principal. La tercera salida es otro máster y la siguiente es una copia de la salida 3. Es decir, en un slot de 4 salidas, tiene solamente 2 principales y 2 de backup. Entonces, si tú vas a manejar, como es en este caso, 4 principales, bueno, necesitas 2 slots para poder manejar las 8 controladoras, 4 principales y 4 de backup. Ok, la explicación de los 750 y de los 780. En cuanto a los 750, son videoprocesadores. Dame un minuto, Brian, y vuelvo contigo. Los 750 son videoprocesadores en los cuales tú puedes expandir hasta una cierta cantidad de píxeles a una pantalla que tú tienes conectada. Vamos a suponer que tienes una pantalla, necesitas hacer una pantalla 4K en resolución, pero tú solamente cuentas con 550. Es decir, entonces tú puedes mandar esa resolución configurando los 550 en el modo mosaico para que puedas abarcar el total de la resolución que tú tienes en la pantalla instalada. Pero lo que no puedes hacer o lo que no puede hacer el equipo es recibir la señal en 4K. Tú puedes expandirlo. Vas a recibir tu señal en Full HD y lo vas a expandir hasta alcanzar los 4K. Pero no se va a ver con una resolución como, no sé si has visto en los centros comerciales, cuando vas y ves las televisiones, cuando no son 4K y cuando son Full HD. Esa es prácticamente la diferencia que tú vas a ver con el equipo. Es decir, trata de ver una imagen 4K en una pantalla Full HD, bueno, pues no lo vas a lograr simplemente porque los píxeles que tienes en la televisión, o en este caso en la pantalla, pues no serán reales. Entonces vas a tener esa disfunción. Es decir, si tú tratas de hacer ahora en una pantalla 4K, ver una señal Full HD, entonces lo que vas a ver es una imagen distorsionada de lo que debió haber sido un Full HD en una 4K. Como la 4K tiene que rellenar los espacios que no tienen información, bueno, lo que hace es a veces duplicar esa señal. Entonces, por eso es que se ve pixeleado la señal. En cuanto al 780, ya es un equipo que recibe 4K
y puede enviar la información a las controladoras 660 para que puedas enviar a cada una de la parte que corresponde. El 780, este equipo, puedes manejar una sola señal, ya sea que sea en 4K o Full HD, la puedes configurar para que sean una sola imagen con 4 controladoras, o puedes mandar a cada una de las controladoras una señal diferente. En este caso, en el diagrama, solamente lo estamos viendo como para manejar un Full HD, ¿ok? Entonces, no sé si haya quedado un poco más claro en cómo funciona el 4K con un 550 y con un 4K, un equipo que sí recibe 4K de forma nativa. La diferencia sería la capacidad de ver algo mucho más claro con la resolución adecuada. ¿Ok? Ok. Brian. La copia la hace de forma automática. Mira, en el CL9000 ya viene configurado. Hay dos formas de traerlo en el CL9000. En ambos casos solamente es cuestión de actualizar el software. Puedes utilizar las cuatro salidas de forma independiente para que cada una envíe una señal distinta, y puedes también de forma regular o de forma estándar, digámoslo así, este ciclón ya tiene preconfigurado que una salida sea principal y otra sea backup. Pero, te digo, con una actualización de firmware puedes hacer que el equipo reciba una señal, que saque una señal en cada uno de los slots. O puedes dejarlo de forma estándar, una copia y un principal. Entonces, en este equipo, en los centros de control es preferible tener un backup y una principal, precisamente porque, te digo, al menos aquí los centros de control no pueden darse el lujo de que una parte de la pantalla falle cuando haya una situación crítica. Como son centros de control o centros de monitoreo, puede ser en una tienda donde llevan la monitorización de los equipos que van a entregar algunos pedidos, o puede ser que en una pantalla de un centro de comando policial, bueno, estén monitoreando algún robo o alguna situación crítica y no pueden permitirse que el equipo llegue a fallar en tales situaciones. Entonces, es preferible, y este equipo lo que tiene es que es personalizable. Entonces tú puedes decidir qué quieres hacer con él, si lo quieres cada uno de forma independiente o quieres que solamente 2 sean los main y 2 sean los backup. ¿Ok? Este es el que les comentaba. Este ciclón, bueno, también permite hacer tamaños de las pantallas de forma, si se fijan en el diagrama, tenemos del lado izquierdo en la parte de abajo pantallas a Full HD 1920 por 1080 en la A, B y C. La D es de un tamaño distinto y la de arriba también ya tienden a ser de un tamaño distinto, 1920 por 540. Entonces, este equipo permite hacer este tipo de configuraciones. Solamente, eso sí, hay que especificar bien en el equipo las salidas que se están utilizando, pero pueden mandarse cualquier tipo de resoluciones, tanto desde una resolución muy pequeña hasta una resolución muy grande. No tienen un límite de uso. Lo que sí hay que tener en cuenta es que generalmente estas pantallas se utilizan para los centros de monitoreo y suelen tener la ocurrencia de que en este tipo de pantalla que tienes, que sería más o menos de 7200 por 1620, se les ocurre mandar una imagen de una computadora que está saliendo en Full HD, mandarlo a toda esta pantalla. ¿Okay? Entonces, hay que tener en cuenta que a veces los clientes no tienen bien clara la forma de cómo se utiliza o cómo funcionan las resoluciones. Es decir, que porque tú lo veas bien en un monitor que tienes ahí de 11 pulgadas, mandarlo a una pantalla de este tamaño, que por ejemplo van a ser 20 metros, bueno, ya no se vería
muy clara, ¿no? La resolución. Tendría que expandir todo eso. Entonces, este es un diagrama de cómo podría funcionar. Aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12 controladoras. Aquí en México la más grande que hemos instalado fue de 18 controladoras, 9 principales y 9 backup. Y la resolución total fue de 8100 por 1600, algo así. Esa fue una resolución. Esa está funcionando y lo pueden buscar en YouTube, se puede ver. Nosotros, porque no podemos de forma legal mostrarla, pero sí lo puedes buscar en YouTube como el C5 de la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Ahí llegan a hacer algunos comentarios y ahí se puede ver la pantalla. Esa pantalla fue en pitch 2.5 milímetros. Bueno, ¿cómo se maneja un centro? Bueno, no sé si hasta aquí vamos bien o quieren que retomemos algún punto para aclarar las cosas a partir de aquí. No sé si todo va bien, y si todo va bien, bueno, pues proseguimos. Ok, proseguimos entonces. Lo que sigue es cómo se maneja, todo lo que vamos a ver aquí son diagramas, cómo se maneja una señal para varias pantallas de forma remota. Siempre y cuando estas pantallas estén conectadas a Internet, se pueden manejar vía remota. Desde el cliente tenga su centro de mando, pueden enviar toda la información a todas esas pantallas, siempre y cuando tenga Internet. En cuanto al server, en la actualidad se utiliza el server de Nova, en el cual se cargan todos los contenidos, y ustedes pueden hacer ya después la actualización de toda la multimedia. Esta es otra forma de manejarlo, pero recuerden que es en el modo síncrono necesitamos de una PC. Lo único que cambia en este caso es una PC en cuanto al síncrono y el asíncrono, pero pueden funcionar de forma similar. En la actualidad, esta es la parte de la versión de Nova que se está utilizando. Existe el Vinox para Nova y el Color Light Cloud para otro sistema operativo que se maneja, que es el Color Light, precisamente. Entonces, cada uno de ellos tiene su nube en el cual puedes utilizarlo, ya sea, les repito, Vinox para Nova, que estamos utilizando en la actualidad la Taurus, la serie TV, la serie Taurus de Nova, para de forma síncrona poder controlar las pantallas. Y de parte de Color Light existe la nube que se llama Color Light Cloud, y también trabajan de forma muy similar. Nosotros en lo particular usamos mucho más Nova que Color Light. La parte de los estadios, lo que les platicaba en un principio, cómo se manejan los estadios. Tendríamos una controladora en la parte de abajo, las controladoras 660 de la redundancia, y los principales para poder tener conectada la señal de video a esta distancia. Bueno, existe unos transmisores de fibra óptica, es decir, desde la controladora puedes enviar la señal vía Ethernet a los extensores de fibra óptica, y desde ahí se envían ya la señal directamente hasta la pantalla. El sistema es el mismo prácticamente. Todo es lo mismo, simplemente que vamos a adicionar, para controlarla a una distancia mucho mayor de 100 metros, los transmisores de fibra óptica, los cuales pueden funcionar dependiendo si es monomodo o multimodo, desde 500, hasta 500 metros, o puede ser en monomodo, me parece que es hasta 5 kilómetros. Lógicamente en un estadio, bueno, no alcanzaremos esas distancias, pero sí son indispensables para que la calidad de la señal llegue con la misma fuerza o intensidad a las pantallas, y no haya que poner un
un equipo adicional que aumente la señal dentro de esos. Hay algunos que se ocupan para Ethernet, en el cual se intensifica la señal, pero tienen que estar cada 50 metros, cada 60 metros, estar conectando algún amplificador de señal. En el caso con la fibra óptica, bueno, pues no sucede esto, pero la diferencia es que necesitas un transmisor de fibra óptica para cada puerto que vayas a utilizar. Como estamos utilizando una pantalla de un pitch relativamente amplio, tiende a ser ya sea pitch 10 o pitch 16, bueno, la resolución es muy pequeña. Entonces, esta cantidad de transmisores que ustedes ven en el diagrama, bueno, generalmente sería para ponerlo alrededor del estadio. Cada cierta distancia, la resolución que se vaya a programar, bueno, eso sería un transmisor de fibra óptica. Pero, ¿qué pasa con el video? El video tiende a configurarse, o tendríamos a configurarlo como una sola pantalla y solamente se hacían como varias capas con los reproductores para que se reprodujeran en tiempo real en los listones que ustedes estarían viendo. Es como para que se den una idea de cómo puede funcionar. A una distancia de 150 metros, bueno, ya en cable Ethernet ya es muy difícil que alcances esa distancia, precisamente porque el Ethernet tiene la peculiaridad de que va decayendo la señal conforme vas aumentando la distancia. No se puede, sí, puedes configurar, o sea, puedes configurar el video o bueno, lo que ves tú aquí, es, digamos que tú puedes configurar una pantalla, vamos a suponer, una pantalla de un pitch 10, la vas a configurar como si fuera una pantalla cuadrada, para que puedas hacer una ampliación del video. Si tú quieres reproducir el mismo video, bueno, tendrías que configurar como si fueran varias pantallas pequeñas, de un largo solamente. Entonces tendrías que configurar esa parte para que tú puedas duplicar la señal en cada una de las pantallas que vas a tener ahí, y solamente enviarías el video a una sola y las demás lo tomarían como si fueran la misma pantalla. Como cuando te llega una pantalla nueva, no sé si te ha tocado que cuando llega una pantalla nueva y tú conectas la corriente, bueno, todas tienden a tener la misma señal. Entonces, eso es lo mismo que pasa cuando tú quieres configurar la señal, o varias pantallas con la misma señal. Entonces, tienes que configurar esa parte para que todas sepan como que son una sola. ¿Ok? Aquí vemos cómo sería a grandes rasgos cómo funciona. Es desde una PC hasta una tarjeta emisora, que se puede ser una controladora, una 660, una 300, dependiendo de la resolución. Y de ahí se conecta a los conectores de fibra óptica, los cuales van hasta por Ethernet a fibra, y ahí conectas el convertidor y desde ahí llegaría hasta la pantalla. Este diagrama tiene dos cosas adicionales, que posiblemente la caja de fibra óptica que vemos aquí como transmisora ya no sea tan necesaria. Puede ir directamente desde la caja, desde la controladora hasta la transmisora de fibra óptica, recorre por fibra óptica toda la señal y llega y sale en Ethernet, la cual entra directamente a la pantalla. Aquí, como es un diagrama un poco ya más antiguo, bueno, están adicionando el decodificador de fibra óptica en los extremos, tanto en la transmisión como en la recepción. Pero los nuevos transmisores que tiene Nova, ya puedes conectarlo directamente desde la controladora a la transmisora de fibra óptica, y del otro extremo llega en fibra óptica y sale en Ethernet, la cual la conectas directamente a la pantalla. ¿Qué pasa con una pantalla de un centro comercial cuando tiende a ser de este tipo, ¿no? Más en altura vertical que en modo horizontal? Se puede manejar de dos formas, ya sea que configures la pantalla de modo horizontal y el video que tú vas a manejar
se grabe o se ponga en ese formato, simplemente para que cuando se mande desde la computadora a la pantalla, bueno, ya se vea de modo vertical. Esa es una. Si tú tienes, va a depender mucho de la tarjeta gráfica que tú estés usando, porque posiblemente el equipo de la pantalla pueda manejar la resolución vertical, pero la computadora de la que tú estés mandando la tarjeta gráfica no pueda manejar esa altura. ¿Qué pasa si tú tienes una pantalla de 1080 de base por 1920? Bueno, no hay, a menos que yo sepa, no hay una tarjeta gráfica que pueda manejar esa resolución en altura. Entonces, lo que se hace es, les comento, dos formas, ya sea que la tarjeta gráfica tenga la capacidad de manejarlo en la altura vertical, o puedes manejar tu video, configurarlo de modo horizontal, y ya después solamente enviarlo a la pantalla y ya se vería de modo vertical. Esas serían las dos maneras de poder hacer un tamaño en un centro comercial generalmente. Hay algunos lugares donde las pantallas tienden a tener una forma. A veces el cliente tiene ya un lugar donde no puede sobrepasar ese tamaño. Entonces lo que se hace es fabricar una pantalla con medidas especiales para que se pueda montar la pantalla con la resolución que el cliente está solicitando y del tamaño que se está solicitando. Entonces, muchas veces se fabrican estos gabinetes especiales, pero tienen que ir de acuerdo con el tamaño del módulo LED que lleva cada uno de los gabinetes para que no pueda sobrepasar ese tamaño. Entonces, en este diagrama que tenemos, vemos tres tamaños especiales. En general vemos 4 tamaños, pero los especiales sería el de 1280 de abajo por 640 y uno de 960 por 640 y el otro que veríamos de 960 por 960. Entonces, aquí tenemos 4 tamaños. Les repito, ya sea que sea el gabinete o en tamaños del módulo LED. Algunos tamaños de los módulos LED son de 320 por 320, entonces quiere decir que se pueden fabricar gabinetes en esa medida. Pero sí hay que especificárselo bien al vendedor para saber cuál es la mejor opción que ustedes pueden tener de parte de Absen. También existen este tipo de diseños que ya son mucho más personalizados y menos comunes. ¿Okay? Pero eso quiere decir que sí se pueden hacer. Entonces ustedes ven las pantallas, lógicamente llegan. Ahora en la actualidad ya no solamente hay pantallas que se pueden hacer de forma circular, sino de forma triangular, de forma cónica. O sea, hay muchos tipos en formas de globo terráqueo. Hay pantallas de todo tipo y se pueden fabricar en todas las características que ustedes necesiten. No solo circulares, triangulares, redondas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la peculiaridad ahora de las pantallas. ¿Okay? Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es la Taurus, la presentación del Nova, del software. Ya todos bajaron el software. No sé si ya habrán hecho algunas pruebas o les hayan quedado algunas dudas de cómo poder utilizarlo. Entonces, no sé si quieren que